Comprender el desarrollo histórico de Xochitlán de Vicente Suárez implica abandonar la idea de que las comunidades indígenas de la Sierra Norte surgieron como entidades culturalmente homogéneas y territorialmente aisladas. La documentación etnohistórica, la distribución lingüística y los estudios antropológicos sobre la región muestran un escenario considerablemente más complejo, caracterizado por la coexistencia de distintos grupos cuya interacción produjo formas particulares de organización social. En este contexto, Xochitlán debe interpretarse como un espacio donde confluyeron tradiciones históricas distintas que, lejos de excluirse mutuamente, participaron durante siglos en la construcción de una sociedad regional. La posición geográfica del municipio resulta fundamental para comprender este proceso. Situado en el sector oriental de la Sierra Norte de Puebla, Xochitlán ocupa una región donde el predominio histórico del náhuatl entra en contacto con comunidades pertenecientes al ámbito lingüístico y cultural totonaco. Municipios como Huehuetla, Olintla y parte de Zapotitlán conservan hasta la actualidad una fuerte presencia totonaca, mientras que hacia el occidente predominan localidades de habla náhuatl como Nauzontla o Zacapuaxtli. Esta distribución no debe interpretarse como la existencia de una frontera claramente delimitada entre dos pueblos. La evidencia histórica indica que las áreas de contacto funcionaban como espacios de intercambio continuo, donde la circulación de personas, bienes y conocimientos hacía imposible establecer límites étnicos rígidos. Las lenguas, las prácticas rituales y las formas de organización comunitaria se difundían mediante relaciones permanentes de vecindad, parentesco y comercio. Antes de la expansión mexica durante el posclásico tardío, las poblaciones tutunacu ocupaban una extensa región que se extendía desde la costa del Golfo hasta diversos sectores de la Sierra Norte. Paralelamente, grupos nahuas fueron consolidando su presencia en distintas zonas serranas mediante procesos de migración, establecimiento de señoríos y alianza política. La incorporación de la región al sistema tributario de la Triple Alianza fortaleció la difusión del náhuatl como lengua de administración y comercio, pero no eliminó la diversidad étnica existente. Por el contrario, muchas comunidades continuaron manteniendo relaciones económicas y sociales que trascendían las diferencias lingüísticas. La expansión política mexica reorganizó el poder regional, aunque no produjo una sustitución demográfica de la población totonaco. La conquista española introdujo un tercer actor cuya presencia transformó profundamente este equilibrio histórico. Los colonizadores llegaron a una región donde distintas comunidades indígenas mantenían relaciones construidas a lo largo de varios siglos. La evangelización, el establecimiento del sistema tributario colonial y la reorganización administrativa modificaron las formas de autoridad y los mecanismos de control político, pero la población española y posteriormente mestiza terminó incorporándose a una estructura regional previamente existente. En lugar de sustituir las dinámicas locales, debieron adaptarse a ellas. Los nuevos centros parroquiales, las haciendas, las rutas comerciales y los mercados aprovecharon relaciones territoriales cuya formación antecedía al siglo XIV. El mestizaje que comenzó a desarrollarse durante la colonia tampoco puede entenderse como la simple fusión biológica entre indígenas y españoles. Se construyó un proceso de reorganización social en el que individuos procedentes de distintos orígenes compartieron formas de producción, instituciones religiosas, prácticas agrícolas y mecanismos de cooperación comunitaria. En Xochitlán, como en buena parte de la Sierra Norte, la población mestiza adoptó numerosos conocimientos desarrollados por las comunidades indígenas, desde las técnicas de cultivo adaptadas al relieve montañoso hasta formas de trabajo colectivo y celebraciones religiosas profundamente marcadas por la tradición local. Al mismo tiempo, la presencia colonial introdujo nuevas jerarquías económicas, formas de propiedad y mecanismos de diferenciación social que modificaron gradualmente las relaciones entre los distintos sectores de la población. Como resultado de este proceso, la identidad histórica de Xochitlán no puede atribuirse exclusivamente a ninguno de estos grupos. La comunidad que comenzó a consolidarse entre los siglos XVII y XIX fue producto de una interacción prolongada entre tradiciones nahuas, tutunaco y mestizas, cuya influencia puede observarse tanto en la composición lingüística como en las formas de organización comunitaria, las prácticas religiosas y las relaciones económicas. Incluso cuando el náhuatl terminó predominando como lengua indígena de la región, ello no implicó la desaparición de las conexiones históricas con las comunidades totonacas vecinas. La continuidad de los intercambios matrimoniales, de las festividades regionales y de los mercados demuestra que las diferencias culturales coexistieron como mecanismos permanentes de interacción social. Esta trayectoria histórica permite comprender a Xochitlán como una comunidad formada en la intersección de distintas tradiciones y no como la expresión aislada de una sola identidad étnica.
La diversidad que caracteriza al municipio no constituye un fenómeno reciente ni una consecuencia exclusiva del mestizaje nacional impulsado después de la independencia. Cuando Vicente Suárez, héroe nacional que da su apellido al pueblo, que nació el 3 de abril de 1833 en Xochitlán, México apenas comenzaba a consolidarse como Estado independiente. La consumación de la independencia había ocurrido apenas 12 años antes y el nuevo país atravesaba una profunda inestabilidad política caracterizada por pronunciamientos militares, disputas entre federalistas y centralistas, crisis económicas y una administración estatal todavía incapaz de ejercer un control efectivo sobre amplias regiones del territorio. Para una comunidad serrana como Xochitlán, estos acontecimientos nacionales tenían una presencia mucho más tenue que las dinámicas cotidianas derivadas de la agricultura, la organización familiar, la vida religiosa y las relaciones mantenidas con los pueblos vecinos. La infancia de Vicente Suárez transcurrió en un espacio donde las transformaciones impulsadas desde la capital convivían con estructuras sociales cuya formación se remontaba al periodo colonial e incluso a épocas anteriores. Durante la primera mitad del siglo XIX, Xochitlán conservaba el carácter predominantemente rural que había definido históricamente a buena parte de la Sierra Norte de Puebla. La economía descansaba sobre una agricultura campesina orientada principalmente al autoconsumo, complementada por pequeños intercambios regionales que permitían obtener productos procedentes de otros ambientes ecológicos. Las familias organizaban el trabajo mediante unidades domésticas extensas, donde la participación de niños, adultos y ancianos formaba parte del funcionamiento ordinario de la economía campesina. En este contexto, la infancia constituía una etapa de incorporación gradual al trabajo familiar, más que un periodo separado de las responsabilidades productivas, como ocurriría posteriormente con la expansión de la educación pública durante el siglo XX. Aunque la información específica sobre la familia de Vicente Suárez es limitada, se sabe que su padre, Miguel Suárez, pertenecía al ejército mexicano. Este elemento resulta significativo porque sitúa al hogar dentro de un vínculo poco común para muchas comunidades serranas de la época. La presencia de un militar implicaba una relación más estrecha con las instituciones del naciente Estado Nacional y probablemente facilitó el ingreso del joven Vicente al heroico Colegio Militar en 1845. Sin embargo, este vínculo con el ejército no eliminaba su pertenencia al mundo social de Xochitlán. Durante aproximadamente 12 años, su experiencia cotidiana estuvo marcada por una comunidad donde continuaba predominando formas de organización campesina, una fuerte influencia de la Iglesia Católica y una población mayoritariamente indígena o mestiza profundamente integrada a la vida regional de la Sierra Norte. La educación que recibió durante su infancia debió ser muy distinta de la formación militar que posteriormente adquiriría en la Ciudad de México. Antes de la consolidación del sistema educativo nacional impulsado por los gobiernos liberales, la enseñanza en las comunidades rurales dependía en gran medida de iniciativas parroquiales o de esfuerzos locales limitados por la escasez de recursos. La transmisión de conocimientos fundamentales ocurría principalmente dentro de la familia y de la comunidad, mediante la participación de las labores agrícolas, la vida religiosa y las actividades colectivas. En este sentido, Vicente Suárez compartió una experiencia común con numerosos niños serranos de su tiempo, pese a que su trayectoria posterior lo conduciría hacia una institución estrechamente vinculada con el proyecto político del Estado mexicano. Su ingreso al heroico colegio militar representó un cambio radical de escala. El niño, que había crecido en una pequeña comunidad de la Sierra Norte, pasó a integrarse en una institución concebida para formar a los futuros oficiales encargados de defender la soberanía nacional. Este tránsito simboliza, en cierto modo, el proceso mediante el cual el Estado mexicano comenzaba a incorporar individuos provenientes de regiones periféricas dentro de un proyecto político de alcance nacional. La formación militar, además del aprendizaje de técnicas castrenses, también incluía la interiorización de una identidad patriótica que buscaba fortalecer la cohesión de un país todavía marcado por profundas divisiones internas. La muerte de Vicente Suárez durante la defensa del castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, constituyó inicialmente un episodio más dentro de una guerra que significó una de las derrotas más severas en la historia de México. No existen evidencias de que en los años inmediatamente posteriores su figura ocupara el lugar simbólico que alcanzaría décadas más tarde. La construcción del héroe fue un proceso gradual impulsado por el Estado mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX y consolidado después de la Revolución. En este contexto, los niños héroes dejaron de representar únicamente a los jóvenes que participaron en la defensa de Chapultepec para convertirse en símbolos de la nación, del sacrificio patriótico y de la unidad nacional frente a la agresión extranjera. Esta resignificación transformó también el lugar de origen de Vicente Suárez.
Xochitlán dejó de ser únicamente una comunidad serrana de la Sierra Norte para adquirir un nuevo significado dentro del imaginario nacional. La incorporación del nombre del cadete a la denominación oficial del municipio constituye una expresión concreta de este proceso. Al llamarse Xochitlán de Vicente Suárez, la comunidad quedó inscrita en una geografía simbólica construida por el Estado, donde determinados lugares adquirían relevancia por su asociación con héroes, acontecimientos militares o episodios considerados fundacionales para la identidad nacional. Sin embargo, esta nueva representación no sustituyó completamente la historia local. Mientras el discurso cívico presentaba a Xochitlán como la cuna de uno de los niños héroes, la vida cotidiana del municipio continuó desarrollándose alrededor de actividades agrícolas, relaciones comunitarias, festividades religiosas y vínculos regionales compartidos con el resto de la sierra. De este modo, coexistieron dos formas distintas de comprender el territorio: una memoria nacional interesada en convertir el municipio en un símbolo patriótico y una memoria comunitaria organizada alrededor de experiencias históricas mucho más amplias que el episodio de Chapultepec. Esta coexistencia muestra que los lugares no poseen un único significado histórico. Xochitlán es, simultáneamente, una comunidad formada durante siglos por interacción entre poblaciones nahuas, tutunacos y mestizas, y el espacio donde nació uno de los personajes más emblemáticos de la narrativa patriótica mexicana. Ambas dimensiones no se excluyen, representan escalas distintas de construcción de la memoria. La primera remite a la historia regional de la Sierra Norte, mientras que la segunda responde al proceso mediante el cual el Estado Nacional seleccionó ciertos acontecimientos y personajes para integrar un relato común sobre el origen y la continuidad de la nación mexicana. Comprender esta doble condición permite observar que la historia de Xochitlán no se agota en la biografía de Vicente Suárez, pero tampoco puede entenderse plenamente sin considerar el profundo impacto simbólico que su figura ha tenido en la manera en la que el municipio es recordado tanto por sus habitantes como por el resto del país. La historia de Xochitlán no concluye con la consolidación del Estado Nacional ni con la incorporación de la figura de Vicente Suárez al Panteón Cívico Mexicano. Los procesos históricos que dieron origen a la comunidad continúan manifestándose en la organización contemporánea del municipio, aunque bajo condiciones económicas, políticas y sociales profundamente distintas a las del siglo XIX. La modernización de las comunicaciones, la expansión del sistema educativo, la migración nacional e internacional y la creciente integración al mercado han transformado la vida cotidiana de la población. Sin embargo, estas transformaciones no han significado la desaparición de las relaciones históricas que durante siglos vincularon a Xochitlán con el resto de la Sierra Norte. La comunidad contemporánea constituye el resultado de la superposición de distintas temporalidades, donde elementos de larga duración conviven con procesos recientes impulsados por la globalización y el Estado moderno. Uno de los ejemplos más evidentes de esta continuidad se encuentra en la persistencia del náhuatl. Aunque el español ocupa actualmente una posición dominante en los ámbitos administrativos, educativos y comerciales, una parte importante de la población continúa utilizando la lengua indígena como medio de comunicación cotidiana y como vehículo de transmisión de conocimientos familiares y comunitarios. La permanencia del náhuatl no representa una simple conservación del pasado prehispánico, expresa la capacidad de las comunidades para adaptar sus prácticas culturales a contextos históricos cambiantes. Al mismo tiempo, la cercanía con municipios donde predomina el totunacu mantiene vigente un espacio regional caracterizado por el contacto entre diferentes tradiciones y lingüísticas. Las identidades indígenas actuales no pueden comprenderse como categorías cerradas, sino como construcciones históricas continuamente redefinidas mediante la movilidad, el parentesco, la educación y el intercambio regional. Las actividades económicas también reflejan esta combinación de continuidad y transformación. La agricultura continúa desempeñando un papel importante en la vida de numerosas familias, aunque ya no constituye la única base de la economía local. La producción de café, el comercio, el trabajo asalariado y especialmente la migración hacia ciudades como Puebla, Ciudad de México y distintos destinos de Estados Unidos han diversificado las estrategias de reproducción familiar. Las remesas enviadas por los migrantes forman parte de la economía doméstica de muchas comunidades serranas y han modificado tanto las condiciones materiales de vida como las relaciones sociales. Sin embargo, la movilidad contemporánea no ha roto completamente los vínculos con el territorio. Numerosos migrantes mantienen propiedades, participan en las festividades patronales, colaboran económicamente con sus comunidades y conservan relaciones de parentesco que continúan articulando la vida local. De esta manera, las antiguas redes regionales se proyectan hoy hacia espacios nacionales e internacionales, ampliando su escala sin perder completamente su arraigo territorial. La memoria constituye otro ámbito donde convergen distintos niveles de identidad. Para el Estado mexicano,
Xochitlán posee un lugar claramente definido dentro de la historia nacional como el sitio de nacimiento de Vicente Suárez. Esta representación se expresa mediante ceremonias cívicas, monumentos, denominaciones oficiales y programas educativos que presentan al municipio como parte del patrimonio histórico de la nación. Sin embargo, la memoria comunitaria se organiza alrededor de referentes mucho más amplios. Las fiestas religiosas, la historia familiar, las tradiciones agrícolas, las narraciones locales y las relaciones con pueblos vecinos continúan ocupando un lugar central en la experiencia cotidiana de esta población.